tema que queremos compartir se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el trabajo de un doctor llamado Daniel Goleman. Este es un psicólogo y también periodista estadounidense que escribió acerca de este tema después de varios años de observación acerca de esto y llegó a conclusiones y las plasmó dentro de un libro que ustedes pueden conseguir en internet. Yo creo que al sol de hoy hasta gratis lo pueden conseguir. Pero en este libro él empieza hablando de que cuando usted y yo escuchamos la palabra inteligencia, casi siempre la asociamos a la inteligencia como por ejemplo las matemáticas, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, las personas verdaderamente inteligentes son aquellas personas que saben matemáticas, que saben ciencia, y cuando uno se mide en relación a esto, uno muchas veces dice, yo no soy inteligente porque nunca fui bueno en matemáticas o nunca fui bueno con fórmulas. Pero la realidad es de que la inteligencia, digamos, en estas áreas es solamente una de las inteligencias que existen. Él también encontró de que hay personas que tienen algo que se llama inteligencia emocional, o sea, saben manejar correctamente sus emociones. Y me encanta el trabajo de él porque en honor a la verdad, a lo largo de la vida, uno va viendo, entre más uno va viviendo, de que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una alta inteligencia para las matemáticas, para la ciencia, pero con cero inteligencia emocional. Y yo no sé si usted ya lo ha visto en la vida, yo sí ya lo he visto. He visto llegar más alto y más lejos a personas con inteligencia emocional que a personas con inteligencia numérica, inteligencia de fórmulas. Me ha tocado ver, y yo sé que usted también, personas que eran increíblemente inteligentes, genios en las escuelas primarias, secundarias, hasta en las mismas universidades, pero uno se los encuentra años después y uno cree de que esas personas que se graduaron con honores en estas carreras, ¿verdad? Usted las va a ver siendo todo un éxito en la vida, teniendo grandes oportunidades de trabajo, formando una familia, y se las encuentra años después y se da cuenta que la inteligencia no los ayudó ni los llevó tan alto ni tan lejos como uno se imaginó que iban a llegar. Y sin embargo, también se ha visto personas que han luchado terriblemente con las matemáticas, con la ciencia, pero tienen esta sabiduría para saber manejar sus emociones, tienen esta sabiduría para saber manejar su vida, y uno se las encuentra después en la vida y se da cuenta que llegaron más alto y más lejos de lo que uno esperaba que llegaran. Entonces realmente cuando uno lee acerca de la inteligencia emocional, se da cuenta que esto es un tema que deberían de darnos en la educación primaria, en la educación secundaria, pero realmente no recibimos ese tipo de educación cuando estamos creciendo. Entonces, el poder venir y compartir este tema el día de hoy va a ser muy productivo para nosotros. Muy bien, ¿qué es inteligencia emocional? Vamos a empezar definiendo acá qué es la inteligencia emocional. Mira lo que dice acá. Se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones. Y luego dice, así como a la capacidad también de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. Esto quiere decir de que una persona con inteligencia emocional no solamente va a poder comprenderse a sí misma en el área emocional, sino que también se completa el ciclo cuando aprendemos a comprender las emociones y a reconocer las emociones de las personas que viven con nosotros. Y eso siempre va a ser ganancia. Traje aquí algunas de las características de cómo es una persona sin inteligencia emocional. Y de repente usted dice, bueno, a mí me falta, muchas veces en mi vida se ve como así, o tal vez conoce a una persona que
su vida se ve así. ¿Cómo es una persona sin inteligencia emocional? Leamos un poquito. Número 1, tiene una falta de conciencia emocional, o sea, no sabe reconocer sus emociones. También se le dificulta manejar y regular las propias emociones. O sea, si tiene ira, la deja ir sin ponerle un alto, sin ponerle un límite. También dice, tiene poca empatía hacia los sentimientos de las demás personas. O sea, personas de que no les importa cómo otros se lleguen a sentir. Número 4, también tienen reacciones impulsivas y explosivas. Son esas personas que de repente explotan y no se saben controlar de una manera impulsiva. Número 5, tiene inestabilidad emocional y cambios de humores extremos. O sea, un día es el alma de la fiesta, llega al trabajo, le lleva pancito y café a todos los compañeros de trabajo y es la alegría del lugar, y al día siguiente no se le puede ni siquiera volver a ver porque va a tener uno problema. Entonces también dice acá, tiene dificultad para establecer y mantener relaciones saludables. O sea, una persona puede empezar, y casi siempre todas las relaciones en nuestra vida empiezan bien, pero la inteligencia emocional se mide en relación a qué tan duradero o qué tan duradera ese bienestar en la relación se puede perpetuar, ¿ya? De eso se trata. Toda relación empieza bien, pero ¿cómo sabe usted que maneja con inteligencia emocional o no una relación? Bueno, ¿a qué plazo esa relación se mantiene de esa manera, de una manera saludable? Entonces luego dice en el número 7, tendencia a culpar a los demás por sus problemas emocionales. Y esto es algo que en toda cultura, en toda edad, en ambos géneros se da, ¿no? La tendencia de culpar a otros por nuestros estados de ánimo. Número 8, también dice aquí falta de adaptabilidad frente a situaciones estresantes. O sea, no podemos manejar cuando tenemos una situación diferente a la que generalmente estamos acostumbrados. Nos ponemos ansiosos, nos ponemos irritados. También así se mira una persona sin inteligencia emocional. Número 9 dice, poca habilidad para resolver conflictos de manera constructiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ante los conflictos que se nos presentan en la vida, número 1, o huimos, los dejamos ahí, huimos de nuestros conflictos, o número 2, también los manejamos de una mala manera. Casi siempre estamos envueltos en problemas con otras personas. Y número 10, tiene una tendencia, dice, a tomar decisiones basadas en emociones en lugar de razonamiento lógico, ¿verdad? Se deja llevar por el enamoramiento. Si está enamorado, es el único parámetro que usa para tomar decisiones en el futuro. Si está enojado, puede renunciar a su trabajo inmediatamente por un impulso de enojo. O sea, deja que las emociones controlen sus decisiones. Todo esto pasa cuando una persona carece de inteligencia emocional. Ahora vamos a ver un poquito más, vamos a ver lo contrario. ¿Cómo se ve una persona con inteligencia emocional? Porque a este perfil es el que tenemos que aspirar, a ser personas que puedan manejar correctamente sus emociones. Pero ¿cómo se ve esta persona? Número 1, tiene alta conciencia emocional. O sea, tiene la capacidad de leer sus emociones, de saber y ponerle nombre a sus emociones. Yo no sé si usted se ha algún día topado con personas que dicen no saber cómo se sienten. No sé. Pero una persona con inteligencia emocional le puede hacer una descripción correcta de cómo se siente en ese momento. Número 2, tiene la capacidad para manejar y regular las propias emociones de manera efectiva. Número 3, tiene empatía
hacia los sentimientos y perspectiva de los demás. O sea, no solamente vamos por la vida tomando en cuenta lo que yo quiero, tomando en cuenta cómo yo me siento, sino tomamos en cuenta cómo la otra persona también se va a sentir. Número 4, habilidades para establecer y mantener relaciones interpersonales y saludables. Esto es lo contrario de lo que dijimos de las personas que no tienen inteligencia emocional. La persona que tiene inteligencia emocional puede establecer y mantener a largo plazo. Yo le quiero invitar ahorita que usted haga un ejercicio y ahí apunte un solo nombre de una persona que ha estado en su vida como amistad. Una amistad que está en su vida y que ha estado allí por más de 10 años. Apunta el nombre de esa persona. Si usted ha tenido una amistad por más de 10 años, apunta el nombre de esa persona. Eso podría ser un indicativo de cómo y realmente nosotros estamos manejando nuestras relaciones. Si uno no tiene la capacidad de escribir una relación amistosa, no familiar, y decir, bueno, esta amistad yo la he manejado, ha sido mi amiga por más de 5, 6, 10 años, entonces tendríamos que evaluar si realmente tenemos o manejamos nuestras relaciones con inteligencia emocional. Ok, número 5, tiene resiliencia frente a situaciones estresantes y adversidades. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se derrumba cuando viene un diagnóstico, no se derrumba cuando hay un fallecimiento en la familia. O sea, puede asumir los percances de la vida y aún así sentirse estable. Número 6, dice también, tiene adaptabilidad a diferentes circunstancias y cambios. Significa que cuando vienen los cambios no los resistimos, no adaptamos, ya sea cambios tecnológicos, cambios en el país, si nos mudamos de país o si nos mudamos, por ejemplo, de iglesia, si estamos en una iglesia y nos vamos a otra, podemos adaptarnos. Todo ese tipo de eventos humanos que suelen suceder más de 3 o 4 veces, ¿verdad?, en la vida de un ser humano. Entonces uno ya sabe si se puede adaptar o no se puede adaptar a los cambios. Número 7, esa persona tiene la habilidad para resolver conflictos de manera, dice, constructiva. O sea, los conflictos no los deja allí, sino que tiene la capacidad para resolverlos. Número 8, toma decisiones equilibradas entre la emoción y el pensamiento racional. ¿Qué significa esto? Significa de que puedo tomar en cuenta mis emociones, pero no que la emoción determine la decisión, sino que también poder involucrar en toda decisión el razonamiento. La Biblia no está en contra del razonamiento. Recuerden lo que dice las Escrituras de que Jesucristo es nuestro culto racional. Esto quiere decir de que en Cristo los creyentes también tenemos que usar la razón. Número 9, autenticidad y sinceridad en las relaciones personales. O sea, una persona que no tiene que adoptar otro personaje para encajar correctamente en sus círculos sociales. Puede ser ella misma y no tener que poner una cara. Número 10, y tiene la capacidad también para inspirar y motivar a las demás personas. Es así como se ve una persona con inteligencia emocional. Ahora, cuando usted ve toda esta lista, estoy segura de que, al igual que a mí me pasa, siempre hay áreas en las que uno dice, no, esto sí yo puedo, esto sí lo hago bien. Pero también todos podemos encontrar áreas en las que uno dice, no, esto a mí me falta. En lo personal, yo siempre he creído de que puedo en ciertas cosas, pero hay cosas de esta lista que yo digo, no, todavía tengo que seguir trabajando. Cuando nosotros miramos una lista como esta, no es para desanimarnos y para descartarnos y decir, a mí sí que me falta, ¿verdad?, todas estas características. Pero
aquí lo importante es que nosotros podamos reconocer cuáles sí y cuáles no, y a partir de eso ir trabajando. Recuerden lo que dicen las Escrituras: mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no espera que seamos perfectos, pero que sí seamos perfectibles. ¿Qué quiere decir esto? De que vayamos perfeccionando a medida que el tiempo va pasando. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar de 5 habilidades de la inteligencia emocional. 5 cosas que si nosotros las desarrollamos en nuestro día a día, vamos a actuar con más inteligencia emocional. Y recuerde esto se puede aplicar en todos nuestros contextos a los que vamos. Lo podemos aplicar en la escuela, lo podemos aplicar en el trabajo, lo podemos aplicar en la familia también. Muchas veces en la familia es donde más lo debemos de aplicar. En ocasiones yo voy a seminarios como esto y aprendo un concepto y luego lo que pienso es cómo ponerlo en obra o en proceso en la iglesia o con las demás personas, pero luego me doy cuenta, que principalmente estas características yo las debo de aplicar en mi familia, en mi casa. Allí está el éxito de esto. Entonces, 5 habilidades de la inteligencia emocional. Número 1 es la autoconciencia. Una persona con inteligencia emocional siempre tiene autoconciencia. El espejo de su vida no está reflejando a los otros, siempre se está reflejando primero hacia uno mismo. Mira lo que es la autoconciencia. Dice, es la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones. Luego dice, implica la capacidad de ser consciente de cómo te sientes en un momento dado y entender las razones detrás de esas emociones. Yo traje aquí un cuadrito donde ustedes ven unas señoritas ahí, unas mujercitas, porque esto es algo de que especialmente nos pasa a las mujeres. Las mujeres deberíamos, ya después de cierta etapa, tal vez a los 14 años, haber entendido que no somos la misma antes, durante y después de nuestros ciclos menstruales, Si usted habla con cualquier jovencita, usted se va a dar cuenta de que llegando los ciclos menstruales, jovencita o también adulta, y las que estamos ya en el proceso para que se nos vaya, ¿verdad? Todas podemos reconocer que antes somos otro tipo de personas. Mi esposo, por ejemplo, cuando ya me mira que ando medio nostálgica, medio lloroncita, medio así, como que él siempre me dice, ya te va a venir la menstruación, ¿verdad? Y le digo, sí. Él tiene inteligencia emocional, sabe reconocer mis estados emocionales, ¿verdad? Pero mire qué interesante, nosotros también todos deberíamos de reconocer nuestros estados emocionales, saber cómo somos en los diferentes momentos de nuestra vida y cómo somos en los diferentes contextos de nuestra vida también, cómo nos sentimos, ¿ya? En los diferentes contextos. Eso es muy importante para poder nosotros desarrollar la autoconciencia. En el momento que usted desarrolla autoconciencia, usted comienza a trabajar principalmente en la única persona que usted puede cambiar en la vida, y es a usted mismo. Una de las cosas que entre más temprano nosotros comprendemos y entre más temprano soltamos esas luchas, es la lucha de querer cambiar a otros. Eso no lo va a lograr nunca. Uno puede influir en otras personas, pero no cambiarlas. Cada ser humano vino al mundo con sus propias características y solamente el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros hace que nosotros cambiemos. Pero cuando uno tiene autoconciencia y se maneja y trabaja dentro de ese rango, dentro de ese espectro, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, voy a poner más atención a trabajarme a mí mismo,
antes de trabajar a los demás. Eso es muy importante. Luego, en la segunda conferencia, cuando estemos hablando sobre la autoría, vamos a ver cómo el trabajo personal es el más importante que uno puede hacer en la vida. Número 2, la segunda habilidad de la inteligencia emocional. Una persona con alta inteligencia emocional es una persona con mucho autocontrol. Es una persona que se sabe controlar. Y eso debe de ser un reto para nosotros, ¿verdad? Saber controlar nuestros estados de ánimo, saber controlar cómo nos proyectamos también en las diferentes circunstancias. Muy importante, hay gente, por ejemplo, que podría ir a un velorio y no parar de reírse, ¿verdad? Entonces está fuera totalmente de contexto y de control de sus emociones. La manera que uno proyecta sus emociones en una circunstancia como esa es, por ejemplo, una manera solemne, pero una persona que no tiene autocontrol va a ir a hacer cosas donde no es apropiado hacerla. Entonces, mire lo que dice esto. Implica la capacidad de regular y manejar tus propias emociones. Esto incluye también controlar los impulsos, manejar el estrés y mantener la calma en situaciones desafiantes. Yo hace poco miré un video muy interesante de un niño que estaba en el supermercado haciéndole a su mamá el peor de los berrinches. Pero la mamá estaba en perfecto control de sus emociones. El niño lo sacó de sus casillas, ella pudo mantenerse. Hace unos años yo recuerdo que la pastora Alexandra, que es la esposa del pastor Raúl, su hijito se le quebró una pierna. Y entonces yo la veo que ella mete al niño en el carro, pone el aire acondicionado, bueno, va para el hospital porque el niño va con la pierna quebrada. Y ella va de lo más tranquila con el aire y pone música y ella va ahí. Y yo dije para mí, pero espérate, esta no es una emoción normal. Yo tal vez otra persona iría así. Pero me dice ella, Carola, me dice, uno tiene que acostumbrarse a estos eventos con los niños, me dice. Esto es parte de ser mamá. Y yo dije, wow, qué tremendo control de las emociones en una circunstancia donde cualquier mujer hubiera perdido la cabeza, donde cualquier otra persona se hubiera vuelto loca. Autocontrol. Entonces, en la medida que lo hacemos, ganamos inteligencia emocional. Número 3, la automotivación. La automotivación. ¿Qué es la automotivación? Bueno, dice que esto se refiere a la habilidad de motivarse y persistir en la búsqueda de metas, incluso en situaciones difíciles. Las personas con alta inteligencia emocional suelen tener una fuente interna de motivación y un sentido de propósito. Y quiero decirle algo, para mí la automotivación es una de las señales no solamente de inteligencia emocional, sino también de mucha madurez. Cuando yo veo que una persona no necesita que otra le esté motivando, que le esté diciendo venga, vaya, animate, hace, vestite, come, hace, esa es una persona que ya tiene un buen nivel de madurez. Mientras nosotros dependamos que otros estén empujándonos, otras personas estén alentándonos, animándonos para que hagamos lo que nosotros sabemos que debemos de hacer, entonces carecemos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional radica en que cada persona sabe lo que tiene que hacer y no necesita que otro se lo esté recordando. Y sabe, para mí en esto consiste el fracaso de muchas personas que entran al evangelio pero no duran, porque siempre quieren que haya otra persona que los esté impulsando. Pero una persona con automotivación va a llegar mucho más lejos. Otra de las cualidades de la inteligencia emocional es la empatía. Miren lo que dice acá. Es la capacidad
de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Implica la habilidad de ponerse en el lugar de otra persona y ver el mundo desde su perspectiva. Y esto va a ser muy importante, que usted pueda ponerse siempre en el zapato de sus hijos. Cuando usted, por ejemplo, y yo tenemos algún problema con uno de nuestros hijos, ¿verdad? Poder pensar cómo me sentiría yo si tuviera esa edad. ¿Cuáles fueron las emociones que yo tuve? Por ejemplo, si usted tiene niñas adolescentes que van por la adolescencia, ¿verdad? Muchas veces, y yo no sé a cuántos los criaron así, pero cuando las hijas se enamoraban, tal vez muy pequeñas, en la familia era un escándalo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudiste? Y se satanizaba a la jovencita. ¿Y qué es lo que pasaba? Había una serie de repercusiones que dejaban a las muchachitas pensando que eran el peor engendro que el mundo había producido, ¿ya? ¿Por qué? Por la falta de empatía. Pero cuando una madre, por ejemplo, puede ponerse en los zapatos de su hija en esa edad y comprender las emociones que está sintiendo, o de su hijo, comprender las emociones que está sintiendo, entonces eso se llama empatía y es parte de la inteligencia emocional, saber también cómo la otra persona se siente con respecto a lo que está viviendo. Muy bien. Y también esta es otra de las habilidades de una persona emocionalmente sana. Sabe socializar correctamente. Y cuando hablamos de socializar, no crea de que tiene que ser el alma de la fiesta, ni una persona que le hable a todo el mundo, ni una persona como Roberto Carlos, no sé cuántos se acuerdan, cantaba y decía, yo quiero tener 1 millón de amigos. O ahora ya se puede tener 1 millón de amigos en las redes sociales, ¿verdad? Pero aún así, eso no quiere decir que una persona que tenga 1 millón de seguidores, de amigos en las redes sociales, necesariamente tiene habilidades sociales. Quiero decirle algo. Yo he escuchado gente con muchos seguidores en las redes sociales decir cosas como, por ejemplo, a mí no me gusta la gente. A mí no me gusta la gente. Dentro de las redes sociales ellos pueden controlar el contenido, controlar la interacción y se desarrollan apenas unas pocas habilidades para esa interacción. Pero en el 1 a 1, cuando ya se trata de rozarse con otro ser humano, hay muchas personas de esas que usted ve que sí tienen capacidad para salir en una cámara, tienen capacidad para atraer seguidores. Usted va a ver que no pueden tener una conversación por más tal vez de 5 minutos con alguien. No saludan a nadie. Cuando caminan con la cabeza, ¿verdad?, para el suelo, no hacen contacto visual. Y son personas que les cuesta muchísimo la interacción social. Sin embargo, la inteligencia emocional hace de que, por ejemplo, nuestras habilidades sociales nos permitan transitar en medio de nuestro día a día real con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros en la iglesia, de una manera saludable. Miren lo que dice acá. Se refiere a la capacidad de manejar las relaciones sociales de manera efectiva. Esto incluye la habilidad para comunicarse de manera clara. O sea, dentro de las habilidades sociales, la comunicación clara es clave. Saber hablar con las personas de manera clara. Las escrituras dicen que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, tenemos que aprender la habilidad de comunicar lo que verdaderamente queremos transmitir a las personas. Muchas veces por dentro de nosotros tenemos un no, pero a las personas le decimos un sí. No, la inteligencia social nos va a permitir de que el sí, el no que tenemos por dentro también salga por fuera.
pero de una manera saludable y efectiva, empática, tomando en cuenta a las otras personas. Dice que también dentro de las habilidades sociales está la capacidad de resolver conflictos. Anote allí en sus notas si tiene un conflicto pendiente con una persona o con un negocio o algo. Apunte allí si usted tiene un conflicto que no ha terminado, que usted dice, no, este conflicto todavía anda por ahí y no lo he resuelto. Algunos, tal vez tenemos algunos y decimos, no lo voy a resolver. Personalmente, yo conozco de 2 o 3 conflictos que no quise resolver y que no los he terminado de resolver. Pero, sinceramente, si Dios quiere, pronto voy a resolver uno de ellos. Todos tenemos conflictos no resueltos. Pero aquí entra en juego la capacidad de que podamos ponerle un buen final a nuestros conflictos. Trabajar en equipo. Esto es otra de las habilidades sociales. Mire, yo recuerdo que en los años 90, en los años 2000, una de los requisitos que usted ponía en su currículum vitae y que lo hacía de que llamara la atención inmediatamente del entrevistador era que usted pusiera capacidad de trabajar en equipo. Automáticamente ya lo consideraban como una persona, o sea, con alto potencial para ser contratado. ¿Por qué? Porque en los trabajos la capacidad de trabajar en equipo es primordial. Nadie quiere trabajar con un invivible, nadie quiere tener a un empleado que no se lleva con los demás. De hecho, hay personas o empresas que descalifican o despiden a algunas personas dentro de su personal, no porque sean malos trabajadores o porque no rinden en el trabajo, sino porque no se pueden llevar con el resto del equipo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. En las empresas, el capital humano también es muy importante. Si hay una manzana que está dañada y está dañando a las otras manzanas, aunque esa manzana sea la menos dañada, generalmente se va a elegir a esa, o sea, se va a tener que retirar porque los empresarios no quieren perder a su personal. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser personas dentro de los trabajos que también sepan llevarse bien con otros. Si usted pone en su currículum capacidad de trabajar en equipo, pues eso le va a mandar a usted directito a ser la primera persona que pongan en el tope de los currículos que se están, digamos, revisando. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo vamos a trabajar estas 5 habilidades? Esa es la gran pregunta ahora. ¿Cómo podemos hacer para que estas habilidades de trabajar en equipos, sociales, empatía y las que acabamos de ver, podamos ir dando paso hacia eso? Entonces vamos a ver 10 pasos para desarrollar inteligencia emocional. Así como nosotros tenemos hábitos diarios, si nosotros incorporamos en nuestros hábitos estos 10 pasos, vamos a pasar un tiempo y nos vamos a sentir bastante satisfechos del avance en el área emocional que hemos hecho. Recuerde, sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, que nadie nace aprendido. Y lamentablemente estos no son temas que nos enseñan en las escuelas. Y muy tarde, muchas veces en la vida, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estas habilidades. Así que entre más temprano nosotros podemos adoptarla, mucho mejor. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo habilidades emocionales? Número 1, y esto es muy importante, aprender a pensar antes de actuar o de hablar. Aprender a pensar antes de actuar o de hablar. Tener la capacidad de detenerse por lo menos un mínimo de 3 segundos antes de que cualquier cosa salga de nuestra boca. Muchas veces nos sentimos apurados a decir sí o no, cuando podríamos decir
¿Me da un tiempito para pensar la respuesta? Yo creo que cualquier persona le puede decir sí, tómese un tiempo. Pero muchas veces uno está como en la necesidad, sí o no. Pero si usted dice no, voy a tomar un tiempo para pensar esto. Esto lo sugieren aún cuando hemos desarrollado patrones de compras compulsivas. Digamos, y esto especialmente es en las mujeres, ¿verdad? Que de repente vemos algo y no lo pensamos y lo agarramos, lo compramos. Entonces, se sugiere que nosotros podamos ir, ver el objeto y decir, no, me voy a tomar 1 hora para pensar si lo compro o no. Y dicen los expertos, usted siga su camino en el mercado, en el centro comercial, donde quiera que usted vaya. Si en 1 hora ese objeto no sale de su mente, entonces probablemente quiere decir de que es más que un impulso. Vaya y dése el gusto, dicen. Pero si en 1 hora ya eso ya ha salido de su sistema, ya no se acuerda ni nada, es que usted no lo necesitaba comprar y no se endeude más. Y digo, qué consejo más maravilloso. ¿Cuántas dicen amén a eso? Me encanta. Yo cuando escuché ese consejo dije, para mí lo voy a probar. Mi esposo no tiene ni idea cuánto dinero se ha ahorrado después de ese consejo. Yo le digo al Señor siempre, Señor, cuando lleguemos al cielo, porque Él siempre se vive quejando de mis gastos, ¿verdad? Como todos los hombres que se quejan del gasto de las esposas. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, cuando lleguemos al cielo, mostrarle a este hombre que realmente se casó con una mujer ahorrativa. Y yo sé que el Señor me va a conceder esto. Pero qué importante es si nosotros tomáramos el tiempo para pensar antes de decir cualquier cosa o de actuar o de comprar. A medida que hacemos eso, aún en las pequeñas cositas de la vida, ¿verdad? Usted va a desarrollar músculo para esto. Y de repente cuando vea, usted no va a ser una persona que dice sí por decir sí o por salir del apuro, sino que usted puede decirle a otra persona, permítame pensarlo, mañana le doy la respuesta y así. Número 2, una persona que quiere desarrollar inteligencia emocional debe de aprender a cuestionar y a buscar respuestas razonables antes de llegar a conclusiones. Razonar y cuestionar. Hay un pasaje en las Escrituras, hoy en la mañana lo estaba escuchando y yo dije para mí, qué bonito este pasaje. Dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, dice, más que cualquier otra cosa. Y esto es importante porque muchas veces nuestro corazón nos va a engañar. Nos va a hacer ver cosas que no son. Nos va a hacer creer cosas que verdaderamente no son como nosotros las interpretamos. Entonces, una de las prácticas de las personas con inteligencia emocional es cuestionar. Y no solamente cuestionar a otros, cuestionarse a uno mismo. La práctica de dudar aún de uno mismo es una práctica que nos va a elevar nuestra inteligencia emocional. El poder decir, verdaderamente eso que estoy pensando es así, o tal vez lo estoy viendo de una manera negativa. Esto de cuestionarse en todas las cosas es vital, tanto en el trabajo, en las relaciones. En ocasiones yo le he dicho cosas a mi esposo como por ejemplo, yo sé que vos pensás esto. Y mi esposo me queda viendo y me dice, ¿de dónde sacas que yo estoy pensando eso? Ni por sarca se me había ocurrido. Pero uno da por sentado. Mire, yo aprendí esto de no dar nada por sentado en una ocasión en uno de mis trabajos. Yo tenía un jefe que era alemán y recuerdo que él me dice, iba a hacer una reunión y me dice, Aida, me dice, llame al señor Harnack. El señor Harnack era el representante del Fondo Monetario. Y entonces vengo yo y llamo a todos los que iban a asistir a la reunión, llamo a la secretaria del señor Hartman, pero no me contesta. Pero mi jefe estaba interesado precisamente en ese hombre. Entonces él me llama aparte y me dice, Aida,
¿va a venir el señor Harnack o no? Y en ese momento le digo, yo asumo que sí, que va a venir. Y mi jefe me queda viendo y me dice, cuando usted asume, mire, le voy a enseñar una lección importante en su vida, me dice. Cuando usted asume, se hace un burro usted y me hace un burro a mí, me dice. No asuma, verifique si viene o no. Mire, ¿cuántos se hubieran sentido azareados en ese momento? Yo no fui la excepción. En el momento me sentí azareadísima. Me fui a esconder al baño y todo dentro de mí quería como llorar. Pero ¿saben qué me impidió llorar ese día? Tiene razón el hombre. ¿Cómo se me ocurre decirle de qué asumo? ¿Qué es eso? Y por eso no lloré, porque digo, tiene razón. Y muchas veces vamos por la vida en todas las cosas asumiendo que otras personas piensan, asumiendo que otras personas quieren, asumiendo cosas. Entonces, la inteligencia emocional nos reta a no asumir, sino a preguntar, a cuestionar, a decirle a la persona, si uno cree que anda enojado, ¿estás enojado? Y quizás la persona le va a contestar, no, lo que pasa es que tengo un tremendo dolor de cabeza. Y ya no, usted se va con la idea de que está enojado con usted, ¿ya? Entonces, qué importante es preguntar y cuestionar todas las cosas. Número 3, esta es otra de las prácticas que nos aumentarán la inteligencia emocional. Trata de comprender, dice, más que de ser comprendido. Generalmente los seres humanos funcionamos en relación a yo quiero que me entiendan, quiero que me comprendas, ¿ya? Pero cada vez que nosotros podemos hacer una pausa para salirnos de nosotros mismos y tratar de comprender lo que otra persona está sintiendo, lo que otra persona está experimentando, va a ser ganancia. Número 4, y esto es muy importante, trabaje en no depender de otros emocionalmente para sentirte bien. Trabaja en no depender de otros emocionalmente para sentirse bien. Y esto es algo que muchas veces hace que las relaciones, las cuerdas se revienten. Porque si una persona nos ve con agrado, nos sentimos bien. Si una persona nos hace mala cara, nos sentimos mal. Y así vamos por la vida, sintiéndonos en relación a cómo se sienten otras personas, ¿ya? Entonces es muy importante ir trabajando en relación a eso. Yo creo, déjeme contarle un pequeño testimonio en cuanto a este tema. Yo creo que esto fue algo para nosotros, para mi esposo y para mí, que personalmente aprendí yo, pero era algo en lo que éramos desafiados todos los días. Nuestro hijo Samuel, ustedes saben de que él tiene un diagnóstico de autismo. Hubo una temporada que duró aproximadamente 6 meses, sin mentirle, donde todas las noches, a las 8 de la noche, que es la hora en que yo ya me cambio, me pongo mi pijama, me desmaquillo, me echo las cremas y todas las cosas, cuando él ya me miraba en pijamada, a esa hora él corría al cuarto y se comenzaba a golpear a sí mismo, a gritar y a golpearse a sí mismo. Y yo recuerdo que su papá y yo, en el afán de querer controlar la situación, porque no queríamos que nuestro hijo se estuviera golpeando y gritando, imagínense de que nosotros vivíamos como tal vez a unas 3 cuadras de la carretera y había gente que nos decía, los gritos de Samuel se oyen hasta la carretera. Así era de estresante todos los días por 6 meses. Y esto era algo que a mi esposo y yo en las noches, si ustedes no hubieran podido vernos, hubieran podido experimentar la sensación de derrota que sentíamos en nuestra vida por no saber manejar correctamente la situación con el niño en ese tiempo. Creo que Samuel tenía como tal vez sus 10, 11 años. Y nos sentíamos cansados. Y un día
esto tuvo que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo: Carolina, Él está tratando de medir fuerzas con ustedes. Y el Señor me dijo: ignórelo. Literalmente, el Señor me dijo: ignórelo. Y supe en ese momento que yo tenía que aplicar este principio. No permitir que la parranda de mi hijo me afectara a mí a nivel emocional. Y entonces tomé una decisión. Recuerdo el primer día que yo apliqué esto: no voy a dejar que tu estado de ánimo me quite la paz. Entonces yo recuerdo de que efectivamente estoy en pijamada cuando él me queda viendo, mi hijo me queda viendo, y me sigue y se va al cuarto. Entonces yo lo sigo y le digo: mira, te voy a decir lo que va a suceder ahorita. Pégate lo que querrás, a mí no me vas a volver a quitar la paz. A mí no me va a importar, ni tu papá ni yo nos vamos a meter, matate si querés, le digo. No haga eso, solamente lo hice yo, ¿ok? No estoy diciendo que usted funcione así. Matate si querés, pero ya no me vas a seguir quitando la paz en esto. Y entonces recuerdo que lo dejo allí y me voy para otro lado. Cuando él ve que yo me voy para otro lado, él me sigue. Y entonces comienza otra vez a golpearse. Y le digo: no, te dije que no me ibas a quitar más la paz. Y me salgo de ese cuarto y me voy para otro cuarto. Y me siguió de cuarto en cuarto. Lo hizo como, por ejemplo, alrededor de 5 noches. A la quinta noche, el problema de 6 meses se había acabado. Se había terminado. Al sol de hoy ya tiene ya tiene 17 años y nunca más nos volvió a sujetar a semejante tortura que vivíamos en ese entonces. Pero tuve que aprender en ese momento de nuestra historia a no dejarme afectar por el ambiente ni por la presión, aunque fuera mi hijo y aunque tuviera necesidades especiales. Tuve que aprender a no dejarme afectar por otros, a elegir la emoción. Y yo dije: para mí voy a elegir mi paz. Y lo dejaba allí y me iba para otro lado hasta que él soltó. Muchas cosas en nuestra vida, queridos hermanos, van a parar hasta el día en que nosotros dejemos de prestarle atención y dejemos también de hacer que esas cosas modifiquen nuestro humor. Entre más uno está obsesionado con algunas cosas para que pasen, más se estaciona. Pero si uno dice: no, esto no me va a quitar la paz, yo voy a conservar mi paz, entonces uno trabaja en eso, su independencia emocional. Por eso puse aquí: busca tu paz en Dios y tu valor también en usted mismo. Número 5. La quinta práctica que podemos hacer para desarrollar inteligencia emocional: exponte a contenido que te construya y no que te dé ideas para seguirte hundiendo. Mire, hoy uno tiene que hablar de esto porque el estar expuesto a contenido ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, de nuestra cultura. Entonces, una persona con inteligencia emocional tiene que ponerse como meta que no va a consumir cualquier cosa. Los seres humanos, en relación a imitación, somos más imitadores incluso que los monos. Esto está estudiado, han estudiado a los monos y ellos dicen, los científicos, de que los monos apenas imitan el 20% de lo que ven. Los seres humanos imitamos muchísimo más. Estamos hablando de cantidades de más del 50% de lo que vemos, imitamos. Por eso, parte de nuestro mundo emocional tiene todo que ver con el tipo de contenido que nosotros nos exponemos, ya sea en la música, ya sea en las telenovelas. Mire, yo me voy a hacer la uña a un lugar, un par de muchachas, lindas personas las dos, pero mientras ellas me hacen la uña, están viendo novelas.
Entonces yo me tengo que meter, ¿verdad? Tengo que fluir ahí con ella. Y entonces comienzo a preguntarle, ¿y ese qué está haciendo? Y entonces ella me cuenta lo que está pasando. Ah, de verdad. Y entonces yo ahí estoy emocionada también. Y yo las veo que se emocionan. Y cuando sale la villana se enojan. Y esa bandida, si esa es la mala. Y comienzan, ¿verdad?, a vivir la emoción. Y yo también me envuelvo, si es cierto, digo yo, qué barbaridad. Y ahí estamos en una sola tertulia, ¿verdad?, envueltas en las emociones de una telenovela. Ya, bueno, la dueña del lugar es cristiana. Cuando ella no está, están las telenovelas. Cuando ella está, solo hay música cristiana. Entonces, a veces voy y la muchacha está oyendo coritos, está oyendo música cristiana y entonces ya hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, le cuento que soy pastora, ¿verdad? Y así. Es interesante, pero es increíble cómo podemos ser influenciados por las cosas que vemos y a las que nos exponemos. Por eso es importante, ¿verdad?, ver. Mire, yo soy niña de mi adolescencia y mi niñez, 80. Sí, en los 80, ahí estuve en mi adolescencia, mi niñez y mi adolescencia. Y los que somos de esa época reconocerán que la música de aquel entonces era bastante dramática, ¿verdad?, con una tendencia al drama. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, no me amaba, nunca me amó. Mire, yo recuerdo ser una niña adolescente y yo no tenía novio, pero yo me enojaba con los hombres porque yo decía, sí, me mintió. ¿Y quién me había mentido? Nadie me había mentido. Por eso es importante. Cuando uno le dice a la congregación, hermanos, cuiden lo que escuchan, no es por ganas de quitarle el gozo de disfrutar de una canción bonita o de la música, es porque hay un mensaje que lo está influyendo a uno y que uno tiene que cuidar bastante. Número 6, identifica situaciones que tienden a provocar respuestas emocionales intensas y tenga un plan para resistirla y vencerla. En este momento de nuestra vida nosotros ya debemos de tener identificado a qué lugares vamos que nos disparan ciertas reacciones. ¿Con qué personas hablamos que nos disparan ciertas incomodidades? Entonces uno ya tiene que tener un plan. Bueno, yo sé que con esta persona casi siempre todos mis encuentros tienen esta naturaleza de interacción. Entonces uno ya va con un plan definido. A eso se refiere tener inteligencia emocional. ¿Qué cosas me irritan de diferentes lugares, de diferentes personas o diferentes cosas? En la salud, ¿verdad?, uno podría identificar qué comidas le hacen daño a uno y tomar sus decisiones con respecto a eso. También inteligencia emocional es. Muy bien, número 7. Comuníquese de manera clara y efectiva con todos. Hay algunos pasos para tener comunicaciones saludables con otras personas. Número 1. Ser una persona que sabe escuchar. Siempre tenemos que escuchar. Escuche a sus hijos. Cuando le digan algo, escúchenlo. Quizás en esa escucha usted va a encontrar la razón por la que les pasó X o Y situación de su vida. Número 2, hablar siempre respetando la dignidad de los demás. ¿Verdad? Eso es muy importante, con mucho respeto. Número 3, y esto también es parte de la comunicación. Si no tiene algo bueno que decir a otros, hay que esperar a que le pase la molestia. ¿Verdad? Eso es parte de saber comunicarse, porque nunca un grito, ¿verdad?, le va a dar la razón. Usted puede tener la razón en cualquier tema que usted esté atravesando, pero si la dice a gritos, ya perdió.
Usted es el malo, usted quedó como el malo. Entonces es importante esperar que a uno le pase la molestia. Número 8, desarrolle tolerancia a la frustración. Esto quiere decir de que cuando estamos en momentos de la vida, como por ejemplo una enfermedad, un despido laboral, una negación a una beca, podamos manejarlo de una manera, dice, constructiva, como una oportunidad para aprender y para también crecer. No fatalizar las cosas, no decir esto solo me pasa a mí, sino que podamos ver las cosas que nos pasan en la vida como cosas que todas las personas también pasan, ¿ya? Y ponerlas en un contexto de normalización. Número 9, y esto es muy importante si usted quiere desarrollar, y yo quiero desarrollar, inteligencia emocional. Uno tiene que elegir mejor su círculo social, especialmente lo íntimo. La Biblia no se opone bajo ninguna circunstancia, aunque uno tenga la capacidad de elegir quién entra en nuestro círculo íntimo y quién no. La Biblia dice, sean amables para con todos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero cuando se trata de la vida íntima, del círculo social íntimo, la Biblia dice, el que mucho abre la puerta, busca su ruina. También la Biblia enseña de que no hay que tener amistades y da una lista de personas con las que uno no puede tener una relación de amistad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la generalidad es que si nosotros nos relacionamos con personas muy negativas, destructivas, personas criticonas, personas que todo lo ven a través de la negatividad, tarde o temprano nosotros vamos a estar en la misma página. Ahora, si procuramos que las personas que están dentro de nuestro círculo íntimo nos hablen de una manera positiva, eso nos va también a catapultar a nosotros a una vida emocional más balanceada. Muy bien. Número 10. Y esta es la cereza del pastel de la inteligencia emocional. Y quiero decirle que aún los más ateos, filósofos, psicólogos, científicos más ateos que hay, están empezando a darle validez a la acción de que las personas deben de tener una relación con un ser divino. Ellos dicen con un ser divino. Téngalo con el universo, dicen ellos, téngalo con el Dios que usted quiera tener. Pero usted tiene que tener una vida espiritual, un contacto con un ser supremo, dicen ellos. Porque si usted no tiene un ser supremo sobre usted, entonces usted desarrolla características narcisistas, patologías narcisistas, donde usted es el centro de su universo y todo debe girar alrededor de usted. Y cuando las cosas no giran alrededor de usted, entonces usted se convierte en una persona disfuncional socialmente. Nos convertimos en personas disfuncionales. Entonces, los psicólogos, los filósofos y todos los que estudian estas áreas humanistas están diciendo, tengan un Dios. Tengan un Dios. Eso les hace que ustedes bajen sus niveles de egocentrismo, el estar centrados en su ego y poder tener una perspectiva más humana y realista de su existencia. Y esto ya lo están probando. Y por eso ellos dicen, tenga una espiritualidad, que alguien sea superior a usted. Uno no puede ser en la vida de uno mismo su ser más grande. Personas con inteligencia emocional dañada están caracterizadas por el narcisismo. Si Dios quiere, más adelante, en otro de los diplomados, quiero hablar de las 4
personalidades, tipos de personalidades que más imperan en nuestra sociedad del día de hoy. Y se dará cuenta que la sociedad está cada vez más narcisista que nunca antes. Y esto es algo que la Biblia de hecho lo profetiza, porque dice que en los postreros tiempos habrán amadores de sí mismos. ¿Ya? Entonces estamos ante una realidad social muy diferente. Entonces los psicólogos están viendo esto y dicen, no, toda persona necesita tener un ser supremo. En nuestro caso podemos decirlo con libertad, que nosotros nos vamos a acercar no al universo, sino al creador del universo, amén, al creador del universo. Entonces nadie le va a ayudar a entender mejor la vida que aquel que se la dio. Recuerde, llega más lejos el que tiene inteligencia emocional que el que solamente tiene inteligencia intelectual.